salvación. Era la única manera. Esa sangre, Jesús sabía que mientras Él estaba ahí y mientras Él mismo veía que su sangre se derramaba, mientras Él mismo veía que su sangre se vertía, y viendo esa sangre, Él sabía que esa sangre, esa misma sangre te iba a hacer limpio, te iba a purificar, te iba a santificar, te iba a abrir la puerta para que tú pudieras llegar al trono de los cielos. Por esa razón Cristo no se defendió. No era Él el que merecía eso. Eras tú y era yo los que merecíamos morir. Eras tú y era yo los que merecíamos ir al infierno. Pero hoy tú ya no es necesario que vayas al infierno. Hoy ya no es necesario que seas castigado. Hoy ya no es necesario que tú mueras, que pagues con muerte. Cristo murió por esa razón. Cristo abrió un camino para que tú y yo pudiéramos llegar al Padre, pudiéramos llegar al cielo. Y en Hebreos 4:16 la Biblia dice: lleguémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia. Llega con confianza, dice Dios. Ya mi Hijo pagó el precio. Y alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando tú y yo necesitamos auxilio, cuando tú y yo necesitamos socorro. Hoy en estos días, ¿verdad?, que el mal acecha en las calles. Hoy en estos días que el mal ataca a los países, ataca a las naciones. Hoy en estos días cuando los presidentes no saben cómo detener esta pandemia, Dios sí sabe cómo se detiene. Y Dios sí sabe cómo protegerte, cómo bendecirte. No importa en donde quiera que tú estés. Ya sea que estés en tu casa, ya sea que tú tengas que salir a las calles. Si tú confías en Dios, Dios sí sabe cómo protegerte. Porque Cristo ya pagó el precio. Tú no tienes que ser castigado. Cristo ya pagó el precio. Su sangre se derramó. Y hoy tú tienes la oportunidad de entrar ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia, dice la Biblia. Dios abre las puertas para que tú y yo nos acerquemos a Él. Tuvo que morir Cristo para cubrirte, para vestirte, pero ahora de salvación. Tuvo que morir. Pero ¿para quién es esta protección? ¿Para quién es esta salvación? ¿Para quién? Romanos capítulo 10 en la Biblia, versículo 9 dice que si tú confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, entonces tú serás salvo. ¿Para quiénes son? ¿Para quién es la salvación? Para aquellos que confiesan a Cristo en su corazón. Para aquellos que creen que Dios le levantó de entre los muertos. Creer en nuestro corazón que Jesús resucitó de los muertos. Creer en nuestro corazón. ¿Qué significa eso? En Mateo 16, versículo 21, la Biblia dice: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y que Él debía sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas, y Él tenía que morir, pero Él iba a resucitar al tercer día. Él iba a resucitar al tercer día. Jesús, antes de morir, antes de llegar a la cruz del Calvario, Él ya estaba enseñando, Él ya había enseñado: ¿saben qué? Voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Esto es poderoso. Este es el mensaje. Esta es la esperanza. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Esto es lo que predico. Jesús no se quedó en la tumba. Él no está ahí. Todos los demás, a los que les dicen dioses, están enterrados. Están sepultados porque ninguno tuvo el poder para resucitar. Ni nadie tendrá el poder para resucitar. Todos los dioses están enterrados. Todos a los que les dicen dioses no escuchan, no ven, no se mueven, no caminan por sí solos. Están enterrados. Pero Cristo dejó la tumba vacía. Nuestro Señor Jesucristo no está en la tumba. Él resucitó.
Oh, gloria a Dios por eso. A mí me encanta eso, ¿sabes? Cristo resucitó. Cristo resucitó y esa es nuestra esperanza. Que Él no es como los demás. Él es Dios. Él nos salva. Él nos bendice. Lo que Él dijo en su palabra. Él dijo resucitaré y resucitó. Significa que todo lo que Él dice se va a cumplir. Cuando Él dice que Él te va a librar, es porque lo hace. Cuando Él dice que te va a bendecir, es porque tú serás bendecido. Él cumple su palabra. En Hechos 2:24 dice la Biblia, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. No era posible que Jesús quedara en la muerte, dice. Aquel que hace unos días atrás o 3 días atrás, parecía que Dios lo había abandonado y de quien se burlaban. Aquel que había muerto y todos decían no se pudo salvar, ahora ya no estaba en la tumba. Dios lo había levantado de entre los muertos. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Dios quiere que tú y yo un día estemos con Él, ¿sabes? Esta es una maravillosa esperanza para todo aquel que puede creer. No es para todos, es para todo aquel que puede creer. Dios quiere que tú y yo estemos con Él. Pero déjame decirte y déjame asegurarte, Dios no permitirá que entre al cielo contaminación. La ciudad de Dios es una ciudad santa. El mundo de Dios es un mundo limpio, sin pecado. Él nunca permitirá que entre contaminación al cielo. Tú y yo no podremos entrar si no entregamos nuestra vida a Cristo. Tú y yo no podemos entrar si no entregamos nuestra vida a Cristo. Créeme. Para que Él nos limpie y para que Él nos cubra, Él murió. Necesitamos creer, confesar nuestros pecados. Lo corruptible que es esta carne, que es el pecado que está en esta carne, tiene que ser vestido de incorruptibilidad. En 1 Corintios, capítulo 15, en el versículo 53 en adelante, dice la Biblia, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Él, del que te empecé platicando al principio, ese mismo, del que se derramaba la sangre mientras lo golpeaban, mientras aquellas puntas de látigo abrían su cuerpo, mientras aquellas puntas de espinas de aquella corona que le pusieron en su cabeza se incrustaban y cada punta hacía que brotara una gota de sangre más. Él mismo, del que se burlaban, a él mismo, del que sus mismos amigos lo negaban, que murió en la cruz del Calvario, no se detuvo hasta pagar el precio completo por ti y por mí.